Hola, muy buenas. Como siempre es un gusto poder saludarlos y hacerlos parte de estos webinars mensuales que hacemos desde el Hospital Clínica Bíblica. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez y es un gusto de verdad tenerlos aquí con nosotros, por ahora de esta forma virtual, ¿verdad? Que se ha hecho como nuestra cotidianidad. Y bueno, y hoy tenemos, bueno, este es el primer webinar de agosto y enfocamos mucho todos los webinars en todo lo que es el marco de la celebración del Día de la Madre, ¿verdad? Y lo que conlleva ser mamá. Entonces, para eso, hoy tenemos un tema enfocado en eso, ¿verdad? Con el doctor Mario Víquez, que él es especialista en ginecología y obstetricia de nuestro hospital. Y le damos la bienvenida para que él les cuente todavía más, ¿verdad? A profundidad lo que es la consulta preconcepcional. Pero antes de darle el paso, nada más recordarles que ustedes pueden ir este, escribiendo sus dudas, sus preguntitas aquí en la aplicación y cuando el doctor ya termine su explicación podemos escoger unas cuantas. Así que, doctor, como siempre, muchas gracias por abrirnos un campito en su agenda. ¿Cómo está? Buenos días, más bien muchísimas gracias como siempre por la invitación y a los que están presentes desde los dispositivos. Muchísimas gracias. Es un tema muy interesante que a través de los años ha ido adquiriendo una gran relevancia, ¿verdad? Y de cómo nos ha hecho cambiar la forma de pensar en la importancia que tiene la salud del día de hoy. Entonces, vamos a iniciar con el tema. Básicamente, ¿qué es la consulta preconcepcional? ¿Verdad? Es esa consulta que se hace con el médico, pues antes de que la paciente vaya a tener el propósito de quedar embarazada. Y realmente uno de los principales objetivos es abordar a la mamá, a la futura mamá y al futuro papá, con el objetivo de determinar cuáles serían esos riesgos si tuviera un embarazo y además de eso ver cuál es el estado de salud de los futuros padres para empezar a mejorar su calidad de vida y instaurar nuevos hábitos y mejores. Entonces, la importancia realmente de la consulta pues, preconcepcional es porque vamos a garantizar que esos futuros padres estén en el mejor momento de salud al momento de la concepción. Entonces, hay varios aspectos que vamos a valorar desde el punto de vista de lo que es la revisión médica completa, el ajuste de los estilos de vida, sobre todo la parte de educación. Y si tenemos una paciente en particular que tiene alguna afectación, una enfermedad crónica, entonces vamos a establecer lo que son esos medicamentos, si los podemos sustituir durante el embarazo y eventualmente si se sustituyen, cuáles serían los riesgos o bien que no es necesario sustituirlos para que entonces no vayan a tener miedo a la hora de que pueda causar un daño para el bebé. Entonces, como les dije, es importantísimo hacer esta revisión. Y esto básicamente, ¿por qué? Porque se estima que el 50% de los embarazos usualmente van a ser en un momento que no estaba planeado, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante por la afectación que podría tener tanto para la madre o para el padre en ese momento que se pudo haber manejado algo. Entonces, aquí es donde nosotros vemos la importancia que tiene el tema hoy en día, porque si sabemos que el 50% de los embarazos muchas veces no fueron planeados, se estima que prácticamente lo que es se estima que el 27% de las pacientes que tienen un embarazo tienen un estado de obesidad importante, ¿verdad? Entonces ya usualmente son pacientes con un estado metabólico deficiente y sobre todo que conforme han pasado el tiempo empiezan a aumentar lo que son las necesidades desde todo punto de vista, los avances en la tecnología, la exigencia también en las carreras y que las mujeres también van postergando ese momento para tener un embarazo, usualmente también más de los 35. Entonces, de ahí que muchas veces tenemos que saber lo que conlleva el hecho de postergar la maternidad y los riesgos que podríamos tener. Ahora, ¿existe un momento ideal para una consulta preconcepcional? Pues sí, se estima que lo ideal es que se dé 3 meses antes, como mínimo, de lo que sería el embarazo.
Y esto porque es un tiempo suficiente, por lo menos para cambiar algún tipo de tratamiento, instaurar uno nuevo y sobre todo las recomendaciones preventivas para lo que es la madre, sobre todo lo que conlleva el uso de ácido fólico como mínimo 3 meses antes. ¿Ok? Entonces, es muy importante que hoy en día nosotros hablamos mucho con las pacientes. Entonces, nosotros también podemos preguntarle a la paciente y eso lo vamos a ver como un pequeño esquema al final de la charla, en donde en cada consulta que la paciente llega de ginecología, podemos hacer una intervención en la consulta preconcepcional. Podemos hacer preguntas claves para ir encaminando a esa futura madre en la situación en que está ahorita y que vaya haciendo pasos realmente de una manera paulatina y que vayan a ser mejor tolerados durante todo este proceso. ¿Qué se necesita saber? Digamos, es importante que vamos a esperar de las revisiones en los cuidados antes del embarazo, cuáles son las decisiones que vamos a tomar para un estilo de vida saludable y cómo abordar los problemas de salud antes del embarazo con el objetivo de que la paciente vaya a llegar en un estado óptimo. Entonces, la consulta preconcepcional, vamos a tener uno de los cuidados prestacionales es la planificación de un embarazo saludable y el objetivo entonces es de qué aspectos van a afectar el embarazo y usualmente identificar estas situaciones en las primeras 8 semanas. O sea, que de lo que tenga la madre y lo que eventualmente puede hacer. Por ejemplo, si una paciente fuma y tiene ese hábito, saber que el problema es que el momento en que ella se va a dar cuenta de su embarazo, posiblemente va a tener que pasar un mes o 6 semanas para que se haga la prueba y se dé cuenta que tiene un embarazo temprano. Ya en ese momento tenemos 6 semanas de embarazo y se dio un proceso muy perjudicial en ese embrión que es tan pequeño y que prácticamente las primeras 9 semanas cuando es un embrión es uno de los principales momentos de la formación de lo que es los diferentes órganos. ¿Qué evaluamos durante la revisión? Es muy importante que ahora prácticamente hablamos de todo y hablamos de la dieta, estilos de vida y no solamente de qué come la paciente, sino incluso a qué horas come y también si tiene hábitos de que si se salta comidas y en su estilo de vida, si la paciente hace ejercicio, si está durmiendo por lo menos 6, 7, 8 horas al día, como para ver qué nivel de estrés maneja la paciente, si la paciente, por ejemplo, le gusta caminar o hace pasos al día para beneficiar su metabolismo, el historial médico, ¿verdad? Si padece alguna enfermedad, por ejemplo, presión alta, azúcar en la sangre y sobre todo a nivel familiar, preguntarle sobre la mamá, si durante el embarazo de ella tuvo alguna complicación y eso eventualmente podríamos pensar que se puede repetir en algunos casos los medicamentos que toma, sobre todo si tiene consumo de algún tipo de hierbas medicinales, etcétera, o bien algún tratamiento específico para una enfermedad crónica. Y si ya tuvo un embarazo, entonces saber cómo le fue en los embarazos anteriores, ya que en muchas ocasiones podemos identificar previamente que si esa complicación se dio, posiblemente podría repetirse y ya la paciente tiene que saber que estaría clasificada como un futuro embarazo de alto riesgo. Un aspecto importante es la parte de la vacunación que vamos a tener en cuenta, ¿verdad? Que la paciente ojalá cumpla todas las vacunas antes del embarazo, aunque durante el embarazo se permiten gran mayoría de las vacunas, pero por ejemplo lo que es la parte de rubiola, no se permite y varicela no se permite durante el embarazo. Los estilos de vida saludables, esto es realmente un tema que ha venido a revolucionar el origen de las enfermedades en todos los aspectos y durante el embarazo es algo que hemos visto. Como la mujer que tenía un estilo de vida saludable usualmente va a tener menos complicaciones durante su embarazo, va a tener menos aumento de peso durante el embarazo y sobre todo que después del embarazo la paciente logra recuperar un estado de salud óptimo. Entonces, aquí es muy importante cuando le preguntamos sobre la dieta, sobre las vitaminas, ¿verdad? Que empiece a tomar diferentes vitaminas prenatales, sobre todo lo que es el ácido fólico, hacer el ejercicio de una manera regular
y también tener un plan. ¿Un plan en qué sentido? En que si es una paciente que tal vez hace algún tipo de ejercicio que esté contraindicado en el embarazo, que la paciente sepa que hay otras alternativas para que se vaya familiarizando y que no sea tan difícil a la hora de que le tenemos que cambiar el ejercicio. Tal vez un ejercicio de alto impacto o un ejercicio que, por ejemplo, hoy en día que es muy frecuente, por ejemplo, lo que es correr o, por ejemplo, que está muy frecuente lo que es el racket, por ejemplo, saber que hay condiciones del embarazo o los cambios del embarazo van a favorecer que eventualmente no puedan practicar ese deporte porque se va a predisponer a que el cambio podría provocar una lesión no en el bebé, sino en ellas, en el sentido de alguna lesión en tobillo o rodilla. ¿Por qué? Porque va cambiando el peso, va cambiando el centro de gravedad, va cambiando también los aspectos de la laxitud de las articulaciones y esto podría afectarlo. Un peso saludable es muy importante. El peso preconcepcional prácticamente es un marcador para nosotros de los riesgos que podría tener la paciente a lo largo del embarazo y sobre todo lo que son sustancias pues no saludables, ¿verdad? Ejemplo, lo que es el tabaco, el alcohol, marihuana, etcétera, pues entonces que la paciente sepa el efecto que tendría en el feto a largo plazo durante el embarazo, pero sobre todo después que hay muchos aspectos que estamos estudiando hoy en día de muchas enfermedades que tenemos un control del embarazo normal, tenemos un peso adecuado durante el embarazo para la madre y para el bebé, pero resulta que el bebé nace y solo tenemos un antecedente que tal vez la paciente fumó de manera inadvertida en los primeros meses y el bebé, por ejemplo, después tiene algún problema de un trastorno de adaptación, un trastorno de conducta y todo eso ahora se está pensando en que realmente eso viene de propiamente lo que sucedió durante el embarazo. Y mantener un entorno seguro, un entorno seguro va en todo, en un aspecto laboral, saber que la paciente tenga un ambiente laboral favorable para que entonces sepamos que si es una persona que le gusta trabajar mucho, si es una persona que tiene un lugar de trabajo que tal vez es un poco exigente, proponerse y preguntar, ¿qué pasaría si yo estoy embarazada en ese entorno, verdad? Entonces, saber que existe esa apertura, porque en muchas ocasiones eso puede ser un estrés durante el embarazo y eventualmente nos trae diferentes problemas. ¿Okay? ¿Qué debo saber sobre mi peso realmente antes del embarazo? La idea es alcanzar un peso, repito, saludable antes del embarazo. No hay que ser, digamos, como tan exigentes, pero muchos pacientes, por ejemplo, de infertilidad, consultan porque no han logrado un embarazo tal vez en los últimos 2 a 3 años, que no están planificando, etcétera. Pero cuando uno ve el peso, uno les explica que si ya tienen obesidad, con solamente disminuir el 10% del embarazo, se estima que aumenta la probabilidad de un embarazo porque mejora lo que es su ovulación. Entonces, esto es muy importante porque la ovulación en sí va a traernos el embarazo, pero las ovulaciones también van a ser los aspectos que tenemos que tomar en cuenta que una ovulación de manera poco efectiva podría traer, por ejemplo, un aborto o eventualmente que la paciente entonces no logre ovular en los momentos que tenía, digamos, pensado y entonces no se logra un embarazo de manera adecuada. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros tenemos el peso, lo vamos a calcular de acuerdo a lo que sería el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es uno de los aspectos más importantes que nosotros tenemos para valorar el peso de la paciente en relación a la talla. Entonces ya tenemos clasificado en lo que es normal, sobrepeso, obesidad y también bajo peso. Porque entonces aquellas pacientes que, por ejemplo, tengan un bajo peso a la hora de embarazarse son pacientes que van a tener un bebé que usualmente no va a tener una suficiente cantidad de nutrientes, son bebitos de bajo peso, son pacientes que usualmente van a tener anemia, entonces eso ya es un marcador como tal. Y del otro lado, cuando hablamos de lo que sería el sobrepeso, obesidad, etcétera, pues vamos a tener más complicaciones desde el punto de vista durante el embarazo y a la hora del parto. Entonces,
como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, la obesidad se asocia con toda esta gran cantidad de afectaciones. Lo que es la presión arterial elevada, hay una mayor cantidad de pacientes que por los mismos cambios del embarazo, el embarazo necesita ajustarse para el momento del parto. Y entonces eso va a conllevar que la paciente aumente la cantidad de sangre que tiene, aumente lo que sería cómo trabaja el corazón, que esto se llama el gasto cardíaco. Y entonces sus vasos, las arterias necesitan mejorar y bajar su resistencia para que entonces pueda darse un embarazo de manera efectiva. Entonces, una paciente que tenga obesidad ya usualmente va a tener un estrés metabólico, va a tener un proceso inflamatorio crónico leve en estos vasos y usualmente no responden muy bien a los cambios del embarazo. Por lo tanto, tienen mayor tasa de que se eleve la presión al final del embarazo y esto puede provocar, por ejemplo, que sea necesario interrumpir un embarazo antes de tiempo. Los partos pretérmino, 1 de cada 10 pacientes tiene el riesgo de tener un parto prematuro, pero las pacientes obesas tienen mayor riesgo. La diabetes gestacional, en su caso, uno de los aspectos que, más importantes no solamente durante el embarazo, sino que hoy hemos visto cómo hay un dicho muy famoso: yo soy diabético porque mi mamá es diabética. Y nos damos cuenta que en realidad era porque tal vez la mamá no se dio cuenta de que durante su embarazo fue diabética y entonces por eso la persona tuvo ese insulto durante el embarazo y tiene mayor predisposición a ser diabético. Entonces, la obesidad va a acarrear esto. Entonces, es algo que podríamos evitar para que nuestro hijo no vaya a tener esa predisposición a lo largo de su vida. La macrosomía, que significa cuando los bebés son muy grandes, pues sí, son bebés gorditos y muchos pacientes pues están contentas con eso, pero en realidad un bebé macrosómico necesita estar comiendo cada 2 horas, usualmente se les baja más la temperatura, tienen mayor probabilidad de un trauma en el parto, que es el que está aquí al lado, otra de las complicaciones que podríamos tener. Entonces eso significa que la mamá puede sufrir un trauma o un desgarro muy grande y sobre todo también que eventualmente podría tener alguna complicación el bebé a la hora de salir por el canal de parto, alguna lesión en la clavícula, alguna lesión de los nervios y eventualmente una parálisis porque el bebé era muy grande y no lograba pasar. Y sobre todo también que la obesidad pues va a traer una mayor tasa de cesáreas al ser bebés más grandes, pero claro, cuando yo tengo una cesárea, estoy haciendo un procedimiento quirúrgico en la paciente, le estoy provocando un estrés quirúrgico, la cesárea se puede infectar por la misma obesidad, entonces al final no fue tan beneficioso la cesárea y puede tener repercusiones y también los defectos congénitos que se han visto en mayor proporción en las pacientes que tienen obesidad. Entonces vemos cómo realmente si logramos tener un peso óptimo o por lo menos regularlo, vamos a disminuir estos riesgos de una manera significativa. Ahora, también vamos a hablar de todos los aspectos médicos y quirúrgicos de ambos padres, con el objetivo también de hablar de enfermedades genéticas, tal vez en la familia, enfermedades crónicas y cualquier tipo de tratamiento previo. Por ejemplo, cuando hablamos de una cirugía, hay muchas pacientes que pueden tener antes de su embarazo un apéndice, pero si, por ejemplo, el apéndice fue un apéndice complicada, fue un apéndice que se perforó y tuvieron que hacerle varias cirugías, etcétera. Entonces, sabemos que esa paciente tiene una posible complicación desde el punto de vista de cómo sus trompas tal vez podrían funcionar y que eventualmente no logra quedar embarazada, pero también que si está embarazada, el problema es que a la hora de una cesárea, porque la paciente no se haya cuidado o otro tipo de circunstancia, va a hacer que esa cesárea sea más difícil y que posiblemente técnicamente tengamos complicaciones asociadas al procedimiento por las adherencias que se pueden estar dando. Entonces, todo eso lo vamos evaluando para que la paciente vaya siendo consciente de la importancia de que si yo me cuido, disminuyo las complicaciones y eventualmente tengo un parto vaginal para evitar ese riesgo de una cesárea. Y también enfermedades genéticas en la familia son muy importantes para buscar tal vez patrones de herencia que se podrían estar repitiendo. Entonces, cuando hablamos de conociendo su salud, vamos a ver aspectos muy importantes y uno de estos realmente es la edad. Eso es un factor que yo no puedo
cambiar del paciente, un factor que no es modificable, pero conforme va aumentando la edad de la paciente, entonces vamos a tener una mayor tasa de complicaciones, lo que es que se le suba la presión por el embarazo, aspectos, digamos, de bajo peso al nacer para los bebés, lo que son abortos también, ¿verdad? También vamos a tener mamás que eventualmente van a tener mayor peso y alteraciones como, por ejemplo, la diabetes durante el embarazo. Entonces, es muy importante que la paciente sepa que conforme va postergando la edad, cuáles son esos riesgos. Entonces, que también, como la edad yo no lo puedo modificar, sí tengo que modificar lo que serían mis estilos de vida. Entonces, como mencioné anteriormente, la importancia que tiene la obesidad y todo lo que va a cambiar a lo largo de su vida, la obesidad va a ser prácticamente el amigo de todas las enfermedades, pero va a ser el enemigo realmente de nuestra salud, en donde pues tenemos mayor incidencia de que conforme la paciente persiste con esta obesidad y tal vez no se cuida, entonces puede tener presión alta, diabetes, enfermedades de la tiroides y pues por supuesto otras enfermedades incluso del corazón. Los medicamentos, muy importante, lo que es qué tipo de medicamentos estoy utilizando y si esos medicamentos tienen un efecto teratogénico, que es ese efecto que podría alterar o dar un daño al bebé. Entonces, hay diferentes medicamentos. Por ejemplo, uno que tenemos mucho en la consulta es lo que es la warfarina que utilizan pacientes anticoaguladas. Entonces, ahí tenemos que hacer un cambio que en el momento en que la paciente esté embarazada, se tiene que hacer cambio por otro tipo de medicamento para evitar efectos teratogénicos en el bebé, un medicamento anticoagulante. Y también, por ejemplo, si está tomando algún tipo de hierbas, alguna dieta especial, ¿verdad? Que estén haciendo, ahorita que están pues de moda muchas dietas, pero por ejemplo lo que son suplementos de hierbas que tienen un componente que se llaman polifenoles, que lo que hace es disminuir el ácido fólico. Entonces, la paciente no solamente no toma ácido fólico, sino que está consumiendo tal vez tés y té negro y otro tipo de hierbas que entonces disminuye por estos polifenoles la cantidad de ácido fólico, entonces aumentamos la probabilidad de tener deficiencia de ácido fólico y que el bebé tenga algún tipo de efecto congénito asociado, como por ejemplo son los defectos de columna o espina bífida. Y muy importante, como mencioné anteriormente, lo que es el trabajo, los pasatiempos, los viajes, mascotas, etcétera, cómo vive la pareja para nosotros también tener en cuenta qué enfermedades podrían asociarse, qué tipo, digamos, de aspectos. Por ejemplo, si es una paciente que viaja mucho y tiene que estar utilizando avión, saber que durante el embarazo, pues no va a haber una contraindicación, pero que sí tiene que tener en cuenta diferentes aspectos de cómo cuidarse cuando son viajes, digamos, más de 3 horas, que tiene que usar medias o eventualmente utilizar algún medicamento como, por ejemplo, un tipo de heparina de bajo peso molecular que lo que hace es evitar los riesgos de trombosis, que se forma un coágulo en las venas y eventualmente eso va a obstruir lo que es la circulación. Y así como estar expuesta a diferentes aspectos de mercurio, plomo, etcétera, que eventualmente podrían complicar el estado de salud. Y también infecciones, como estuvo hace algunos años el pico, por ejemplo, de Zika. La salud mental es algo que realmente no nos damos cuenta, no preguntamos, lo vemos normal hoy con este trajín que tenemos del día a día, pero que realmente la salud mental es primordial para nosotros. Cómo la salud mental afecta el sueño, la alimentación, nuestro entorno familiar. Entonces, hoy en día se ha estimado que hasta el 15% de las pacientes embarazadas tienen un riesgo de depresión durante el embarazo y depresión postparto, y que todos estos aspectos se pudieron haber modificado desde el punto de vista preconcepcional. Entonces también nosotros le preguntamos a la paciente, cuando vemos pacientes tal vez que minimizan, como por ejemplo padece alguna enfermedad y toma algún tratamiento y es, sí, yo tomo porque es que soy medio ansiosa. Ok, no es que sos medio ansiosa, tenés un trastorno de ansiedad, el cual necesita medicamento y necesitamos empezar a trabajar lo que es lo que lo desencadena para que entonces
no vayamos a tener un problema, porque ese medicamento posiblemente tenemos que sustituirlo a tiempo, porque los medicamentos necesitan cierto tiempo en el cuerpo, para que sean efectivos, y también ver cuál es el apoyo y el entorno familiar. Y esto lo menciono porque se estima que prácticamente de un 20 a un 25% de las pacientes que inician un control prenatal y que buscan atención preconcepcional tienen violencia intrafamiliar asociado a lo que son los trastornos depresivos, por ejemplo, en la parte de la salud mental. Entonces, esto aumenta los riesgos en el embarazo, riesgos de un parto prematuro. Por ejemplo, las pacientes que tienen estos ambientes de violencia tienen mayor tasa de vómitos y náuseas durante el embarazo en esas primeras etapas, bajo peso en el bebé porque son pacientes que no tienen una dieta adecuada, y también sangrados vaginales o sangrados en la primera mitad del embarazo que complican esa evolución del mismo. La importancia del ácido fólico. Esta es una de las preguntas más importantes, y es tener claro que el ácido fólico es necesario 3 meses antes y en el primer mes del embarazo. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando a los 28 días de la formación del bebé, en este caso en el periodo cuando es un embrión, a los 28 días hay un cierre de lo que se llama el tubo neural, que es una estructura muy importante que si no hace un cierre adecuado, vamos a tener los defectos de columna como es la espina bífida, o incluso defectos severos, que es lo que es la anencefalia, donde no se forma el cráneo, y entonces el cerebro del bebé queda expuesto. Entonces, esto es muy importante porque a veces pensamos que tomando el ácido fólico, cuando me doy cuenta del embarazo, estoy haciendo bien, y en realidad ya pasaste el tiempo primordial. Entonces, lo que se recomienda es tomar al menos 400 microgramos de ácido fólico todos los días, 3 meses antes del embarazo y un mes antes. Y en ese momento estaríamos logrando el objetivo principal. Muchas de las vitaminas prenatales ya tienen varios aspectos asociados, y ya tienen una concentración de ácido fólico mínima de 400 microgramos. Hay presentaciones de 1 miligramo que también las pacientes podrían utilizar. Entonces, eso es algo que quería mencionar. Pero si nosotros tenemos una paciente que tiene, por ejemplo, un hijo anterior con un defecto del tubo neural, epilepsia en la madre, que tiene que tener un tratamiento para evitar esas convulsiones, pacientes que tengan un tratamiento por depresión, ansiedad, o incluso un trastorno bipolar, con un tratamiento con un psiquiatra, o incluso diabéticas antes del embarazo, estos pacientes no se les recomienda 400, sino que tenemos que tener una dosis de 4 miligramos por día. Vean que es una dosis 10 veces mayor. Y esto es porque los medicamentos usualmente que utilizan van a disminuir la cantidad de ácido fólico en la madre. Entonces, de ahí la importancia que tiene. Y ya después de haber repasado todos estos aspectos de la madre y del padre también, que son muy importantes, vamos a recomendar algunos laboratorios usualmente. Y aquí hablamos de lo que es pruebas para el HIV o el virus del SIDA, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades genéticas en aquellos casos que realmente lo vayan a meritar, controles del azúcar, en este caso la glucosa. Si es una paciente diabética, pues entonces optimizar el tratamiento y utilizar hemoglobinas glicosiladas, que es esa prueba que nosotros enviamos para saber cómo ha estado controlado en los últimos 3 meses la paciente, y también enfermedades infecciosas como toxoplasmosis o citomegalovirus, con el objetivo de saber si las pacientes lo tienen y no lo tienen, y tal vez tienen un entorno que predispone a este tipo de infecciones. ¿Okay? ¿Cuáles intervenciones terminamos realizando? No solamente entonces hablamos de la parte de la educación en general, sino pues la importancia de empezar a tomar el ácido fólico, el control del azúcar, preguntarles a las pacientes, repito, sobre el alcohol y el tabaco, algunas drogas como por ejemplo la marihuana, que pues hoy en día se ha, eh, siento yo, que es muy permitida, pero que también se ha normalizado en que no tiene ningún efecto, y en realidad no sabemos realmente qué le está provocando a ese cerebro del bebé. Entonces, a largo plazo,
se han hecho estudios para determinar los diferentes trastornos de conducta que podrían tener. Entonces, eso es muy importante explicarle a la paciente. Vacunas también, como mencioné, que tengan las vacunas todas al día. El peso, como les dije anteriormente, va a ser el amigo de todas las enfermedades, pero el enemigo de la salud de uno. Y pues realmente el cambio de los medicamentos, que en algunas ocasiones tenemos que hacerlo de manera multidisciplinaria. Muchas de mis pacientes que también tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo lupus, entonces nosotros lo que hacemos es explicarle cuáles son los riesgos de una paciente con lupus, pero sí la importancia de cómo trabajamos en conjunto con los especialistas en reumatología, en nefrología, para que entonces esa paciente vaya a llegar en el momento más óptimo, cuáles son los medicamentos que vamos a sustituir o si los podemos permitir durante el embarazo y por qué los vamos a permitir. Y entonces después para que la paciente pues vaya a tener un embarazo lo más exitoso posible. Y esto es una pregunta que me hacen mucho. Bueno, entonces, yo quiero quedar embarazada, pero ahorita estoy terminando mi maestría, ahorita estoy saliendo porque estoy cambiando de trabajo o tengo diferentes proyectos, entonces la paciente no quiere quedar embarazada. Entonces, pero pregunta mucho sobre lo que es postergarlo y congelar lo que son los óvulos. Bueno, congelar los óvulos sí es posible, usualmente se va a recomendar cuando la capacidad del ovario o la reserva ovárica va a ser mayor, entonces se establece que lo ideal es que sea antes de los 35 años y pues hay muchos centros ya que lo hacen de manera efectiva por varios años y eso sí es importante saber que se disminuye la efectividad usualmente conforme van pasando los años. Entonces, cuando ya las pacientes congelaron sus óvulos y usualmente van a querer un embarazo a los 10 años, tienen que saber que eso pues eventualmente disminuye esa efectividad, ¿de acuerdo? Y pues esto se hace siempre en conjunto con un especialista para que la paciente entienda que no es solamente decir que voy a congelar mis óvulos, sino que tengo que pasar diferentes pruebas para que entonces vaya a ser un proceso donde me van a estimular los ovarios, me van a hacer la extracción de los mismos óvulos y entonces se va a hacer lo que sería la parte de congelar los óvulos y que esto pues tiene un proceso en muchas ocasiones importante y sobre todo que también pues es un costo elevado para hacer este tipo de procesos. Entonces, para resumir, al final el plan reproductivo lo vamos a preguntar en todas las pacientes que vengan acá en su consulta ginecológica. ¿Para qué? Para saber, ¿está planificando? No. Ok. Entonces, ¿no estás planificando porque querés tener hijos? No, doctor, realmente no, pero es que no me gusta usar hormonas. Ok, entonces, pero no desea un hijo. Entonces, aquí es donde nosotros establecemos el plan reproductivo, donde vamos a hablar su deseo del embarazo, en el caso, digamos, en cuánto tiempo lo va a querer para hacer los diferentes cambios y sobre todo que si ya tuvo uno, bueno, cuánto tiempo le gustaría esperarse y entonces saber que conforme se va esperando y se va aumentando lo que es este periodo entre embarazos, que significa intergenésico, cuáles son las repercusiones y eventualmente cuántos hijos le gustaría tener. Todo ese tipo de cosas las hacemos para saber si hay un sí o un no. Entonces, si hay un sí, ¿verdad? Entonces, ahí es donde de una vez intervenimos. Ok, ¿querés tener un embarazo? Hacemos una consulta preconcepcional, enviamos las diferentes intervenciones que nosotros podamos hacer ese momento y se pueden ir reforzando con las diferentes citas. Y en el caso que sea que no, ok, entonces igual le damos un consejo general acerca de lo que sería la parte de educación, estilos de vida, vitaminas, etcétera, y después lo que es la parte de la anticoncepción, el tipo de anticonceptivo y sobre todo a la hora que elegimos un anticonceptivo de acuerdo a las características de la paciente, tener claro que ese anticonceptivo en cuánto tiempo usualmente voy a ovular para tener ese embarazo para que también la paciente lo vaya planificando y la duración del mismo. Y después, cuando hablamos entonces de la parte de anticoncepción, hablamos entonces de otros aspectos. Bueno, ¿hasta cuándo? Recordar la importancia de la edad, ¿verdad? Cómo va a darse los diferentes cambios que vimos en una de las diapositivas anteriores. Y también, pues, preguntarles, porque muchos pacientes ya hablan de la congelación de los óvulos, entonces lo hacemos. Y con respecto pues a los estilos de vida, esto es un gran amigo, es Fabián Calvo.
él es terapeuta y él tiene una frase muy bonita que es: eres protagonista de tu salud. Y de ahí, y de estar estudiando a lo largo de todos estos años al lado de él, cómo implementar estilos de vida en las diferentes personas, pues esa frase a mí me encanta, y cómo se la tomo a él y la modifico a lo que hacemos hoy en día, y que realmente pues eres protagonista de tu embarazo, y que todo lo que haces antes realmente va a tener una implicación. Y este es el logo, digamos, que tiene mi tarjeta de control prenatal, en donde una mujer saludable va a tener un embarazo saludable y por ende una familia saludable. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto que la paciente que tiene un buen peso antes de un embarazo, un buen control de peso durante el embarazo, usualmente en el primer año de vida logra recuperar su peso anterior. Porque hay un dicho que dice: estos 5 kilos de más me los dejó el embarazo. Sí, me los dejó el embarazo, pero habría que ver cómo empezaste el embarazo y cuánto aumentaste del embarazo. Porque al final esto tiene una repercusión a largo plazo. Y es que esos pacientes que logran recuperar el peso en el primer año, prácticamente a los 10 años solo van a tener 2 kilos de más, versus las pacientes que no lo recuperan en el primer año después de un embarazo, van a tener 10 kilos de más o más a los 10 años. Y por supuesto que esto lo que hace es que si yo a los 30, en vez de pesar 60, 65, estoy pesando 75, 80, aumenta de manera importante lo que son los riesgos de enfermedades crónicas, como es azúcar en la sangre o presión alta. Realmente, pues, muchas gracias por haber participado. Muchísimas gracias por la oportunidad también. Y pues aquí le dejo los contactos. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al tema. Y de nuevo, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Como siempre, de verdad, todo muy clarito, el tema perfectamente explicado, porque sí, alrededor de él siempre existen, ¿verdad?, muchas dudas y demasiada información más bien, y entonces uno no sabe cuál es la correcta y cuál no, ¿verdad? Por acá tenemos, sí, una preguntita. Dice que la pareja tenía varicocele, fue operado, todo salió bien, pero tiene azospermia y Ujú. niveles de testosterona bajos. En el caso de él, ¿qué medicamento o tratamiento deberá utilizar para mejorar esos niveles de testosterona? Y dice poder lograr así ser padres, ¿verdad? Que es el sueño de Sí, ellos. eso es una pregunta pues muy importante, ¿verdad? Aquí donde estamos tratando lo que sería el factor masculino de la parte de infertilidad, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones aquí sí necesitamos de un especialista en infertilidad, pero también de los especialistas en andrología, que son los que se enfocan en la parte de infertilidad para realmente ver cuál es el grado de azospermia, pero no existe así como un medicamento para eso hasta que no se vea realmente cuáles son los niveles, y sobre todo para ver cuál sería el pronóstico, y también pues en estos casos incluso para ver si no se pudiera, o si el pronóstico pues no es favorable, ver incluso la donación de semen, para que entonces la persona pueda hacer otro tipo de los diferentes procesos que existe en las terapias de fertilidad. Perfecto. También por acá nos preguntan, dice, yo tomo hormonas para ovario poliquístico y pregunta que si esto puede impedir quedar embarazada. Sí, realmente el ovario poliquístico lo que tiene de característica es que se asocia con lo que es una ovulación en muchas ocasiones de manera inefectiva, ¿verdad? O sea, no logra ovular la paciente. Entonces la característica de las pacientes es que tienen sangrados o muy abundantes, o que incluso se saltan los ciclos menstruales. Eso quiere decir que no le viene en un mes. Entonces, estas pacientes lo que siempre vamos a ir enfocados es para ver el grado de ovario poliquístico que muchas veces va a tener, pero sobre todo ver cómo están los diferentes aspectos alrededor de esto. Si la paciente tiene sobrepeso, ya eso es algo que no nos ayuda. Entonces no es solamente el ovario,
poliquístico, sino que también el problema de sobrepeso, cómo está la tiroides de la paciente, cómo está el estilo de vida también desde la parte de ejercicios, porque la paciente con ovario poliquístico usualmente se asocia a tener resistencia a la insulina, entonces eso también afecta lo que son los grados de ovulación, ¿verdad? Entonces es todo un conjunto que ya con esto, si la paciente logra, digamos, establecer y mejorar todos estos aspectos, muchas pacientes logran quedar embarazadas. Ahora, si fuera el caso que no lo hace, pues entonces aquí es donde tendríamos que tener una intervención, usualmente, repito, con los compañeros en la parte de infertilidad, en donde pues se analiza el caso y en muchas ocasiones pues se hacen estimulaciones pues ováricas, se hacen digamos ovulaciones de la paciente de manera estimulada para que entonces se haga un coito programado y pues así lograr un embarazo, ¿verdad? Excelente, doctor. Por acá nos pregunta que cuánto tiempo después de dejar los anticonceptivos es esperable, digamos, ya quedar embarazada, porque dice que los dejó hace 4 meses y aún no han podido. Todo depende del tipo de anticonceptivo, eso es un aspecto muy importante. Lo que se utiliza, digamos, de regla general casi siempre es que hablamos de 3 meses, ¿verdad? Pero son de 3 a 6 meses. Pero hay pacientes que dejan los anticonceptivos y prácticamente el cuerpo ovula en el primer mes. Entonces, esto es algo que va cambiando mucho. Pero repito, lo más importante es saber el tipo de anticonceptivo, ya que, por ejemplo, hay pacientes que utilizan las inyecciones de 3 meses, que es un anticonceptivo que le llamamos de depósito. Entonces, el proceso, digamos, de cómo va a darse la ovulación espontánea va usualmente a durar más tiempo, ¿verdad? Entonces, todo depende. Y no sabemos si la paciente, a la hora que dejó los anticonceptivos, ¿de acuerdo? Para desear un embarazo, si ya se hizo, digamos, su control o su consulta preconcepcional. Porque a la hora que entonces yo dejo los anticonceptivos, entonces yo tenía un cuerpo, digamos, que estaba aquí, que estaba regulado, que yo le decía lo que tenía que hacer, que con las hormonas básicamente establecía un patrón. Pero entonces en el momento en que ya no estoy utilizando los anticonceptivos, puede ser que sus hormonas estén aquí. Entonces también ver si la paciente ha tenido ovulaciones de manera efectiva o en el caso si por ejemplo se le formó un quiste a la hora que el cuerpo trata de restablecer su entorno sin hormonas, entonces a veces puede formar quistes y esto va a impedir pues tener una ovulación efectiva. Entonces es muy importante tener ese aspecto claro. Perfecto. Nos preguntan por aquí si la prolactina muy elevada puede ser motivo para no quedar embarazada. Sí, la prolactina, pues es algo que nosotros vemos con los compañeros de endocrino, ¿verdad? Dependiendo de los niveles, si está más de 25 usualmente, pero sí, la prolactina es un factor que va a alterar una ovulación efectiva, entonces también es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo el tratamiento que se da para disminuir los niveles de prolactina y entonces después ver en qué momento lo suspende la paciente para lograr una ovulación, pero sí afecta. Ok, por acá tenemos unas dos últimas que están similares. Nos pregunta como en una mujer sana, ¿cuál sería ya la edad tope, digamos, para dejar de planear? Que va muy de la mano con esta otra que dice qué probabilidad existe de embarazarse después de los 40, ¿verdad? Entonces, por si desea hacer como un resumencito del tema. Sí, digamos, en este caso no existe, sí va a haber una edad, ¿verdad? Que tenemos que tener claro que el ovario, que es donde la persona inicia esa nueva etapa reproductiva, ¿verdad? Donde la paciente tiene su primera menstruación, donde usualmente tiene que pasar 5 a 6 años para que entonces después de esa primera menstruación, pongámosle que a los 12, entonces la paciente va a tener un proceso de maduración de lo que es las señales a través del cuerpo o lo que se llama el eje, ¿verdad? De cómo va a funcionar la dirección de las hormonas. Entonces, ¿para qué? Para que entonces ya no tenga sangrados abundantes, ya tenga ciclos ovulatorios regulares, etcétera. Entonces tiene que pasar este periodo. Entonces, usualmente hablamos de entre los 18 años, 20 años, hasta los 30, 35 años. Usualmente esto es como el intervalo, digamos, donde las pacientes van a tener una mayor efectividad de un embarazo. ¿Por qué? Porque después de los 35 empieza ese ovario, digamos, que tuvo que madurar y empezar a ser efectivo, va a disminuir lo que es su capacidad, ¿de acuerdo?
ovulatoria, o sea, esa reserva del ovario que se llama reserva ovárica y que se hacen pruebas específicas para saber en qué momento está la paciente, incluso lo que mencioné de congelar los óvulos, esto es una de las pruebas que se hace para las pacientes para saber cómo está su reserva ovárica. Esto empieza a disminuir a partir de los 35. Entonces, los pacientes tienen que saber que después de este periodo va usualmente a darse esta afectación. Y cuando llegan a los 40 años, pues entonces se acentúa esto. Usualmente va de una manera incrementándose bastante importante, de una manera importante, año a año, después de los 35. Ahora, después de los 40 ¿se puede? Sí, claro. Sí, sí, hay muchos pacientes que hoy en día hacen su plan de vida, lo intentaron y simplemente pues ya no lo desecharon, y cuando se dan cuenta a los 40, 41, 42 años están embarazadas de manera espontánea, un embarazo que pues todo salió bien, ¿verdad? Dichosamente, pero sí es importante saber que si me embarazo a los 40 también puedo tener mayor tasa de complicaciones, y pues una de estas son los riesgos de malformaciones y que no se pueda dar una formación adecuada, y entonces pues se da lamentablemente una pérdida. Pero sí se puede después de los 40, y lo más importante que yo le digo a las pacientes es, a veces no es tanto la edad, ¿verdad? Sino que yo tengo que tener cómo me cuidé yo durante todos estos años. Entonces ya una paciente que llega con enfermedades crónicas, con sobrepeso, con esto, con lo otro, pues sí es más difícil realmente que logre un embarazo, versus la que entonces llega en ese momento y tiene un excelente estado de salud, y tal vez lo que tenemos es un momento, digamos, de su embarazo, que tal vez la reserva ovárica es lo que está fallando. Si se puede estimular, entonces de ahí, repito, se hacen estudios en la paciente de la mano con los compañeros de infertilidad, para que entonces la paciente vaya a tener qué procedimiento le puede funcionar, si solamente hacerle una inseminación, o bien incluso ya la paciente califica para una fertilización in vitro, por ejemplo, pero que entonces esa paciente realmente está en un estado de salud que, aunque tenga 42 años y vaya a una fertilización in vitro, va a tener un buen resultado, versus la que se hace fertilización in vitro, no se cuidó, es hipertensa, es diabética y va a tener mayor cantidad de complicaciones. Entonces, realmente, en resumen, sería entre los 20 y los 35 años. Después de los 35 aumenta la probabilidad de no lograr un embarazo y aumenta lo que son las complicaciones. Y después de los 40 sí se puede, pero recordemos que disminuye el porcentaje. Excelente, doctor. Aquí nos entró una última, ya íbamos a cerrar, pero bueno, para que todos se vayan como con las dudas resueltas. Nada más nos preguntan por acá, ¿para qué sirve el clomifeno en el hombre? Ajá. En la mujer usualmente lo utilizamos para lo que es la parte de la estimulación, de la parte ovulatoria. Se le da a la paciente femenina para entonces mejorar lo que es la parte de lograr una ovulación más efectiva, programada, en donde usualmente entonces, lo que les mencionaba anteriormente, se hacen ciclos en la paciente. Propiamente en el hombre habría que ver por qué es que se lo están enviando y cuál es el alteración que está teniendo, ¿verdad? En este caso, para determinar por qué se lo envían en el hombre, pero en la mayoría no es un tratamiento de primera mano para el hombre, sino que es más que todo para provocar una ovulación programada en la mujer. Ok, perfecto. Sí, a veces, ¿verdad? Aquí estoy viendo otras preguntillas, pero que sí ya engloban mucho lo que ya mencionamos y siguen, son muy específicas. Entonces yo sí ¿verdad? Les aconsejaría ponerse en contacto, ¿verdad? Con el doctor. Como dice él, a veces hay casos muy específicos que tenemos que saber mucho el trasfondo, ¿verdad? Como dice el doctor, integral de la salud de la persona. Entonces, ahí en pantalla ustedes tienen los números de contacto, si no, igual pueden llamar al 2522 1000, que es el centro de contacto del hospital, y pedir, ¿verdad?, una cita con el doctor Mario Víquez. Entonces, así llegamos al final de este webinar, y recordarles que nosotros siempre subimos estos webinars al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica, y también a fin de mes los subimos en formato de podcast a cualquiera de las plataformas que ustedes utilicen para estos fines. Así que, doctor, de verdad agradecerle muchísimo su tiempito, y a todos los que se conectaron con nosotros esta mañana.
Sí, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y sí, eso que mencionaste es muy importante. Tal vez las preguntas a veces ocupamos saber el trasfondo, ¿verdad? Porque esa última, pues realmente hay que saber si es por falta de testosterona o si es o por alguna alteración, digamos, en los parámetros del semen, porque pues sí es una alternativa que se utiliza en algunos pacientes en sustitución, digamos, de la testosterona en el hombre. Pero repito, la parte del hombre también es muy importante estudiarla como un componente de la infertilidad, como ese factor masculino de infertilidad. Entonces, sí necesitamos como toda la información para siempre dar la información a los pacientes. Y realmente muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Es un tema pues, muy importante, muy interesante y que ha ido pues cambiando año con año. Así que pues los invito, como les dije, a ser pues protagonistas de todos estos cambios, protagonistas de su salud y ir mejorando los aspectos en su vida para tener realmente el día de mañana un embarazo de la mejor manera. Así es, y siempre recordar, ¿verdad? Ir de la mano con los mejores especialistas. Nosotros en Hospital Clínica Bíblica, ¿verdad? Le ofrecemos, como aquí tenemos al doctor Mario Víquez, que de verdad es un tema complejo que requiere de un abordaje, ¿verdad? Interdisciplinario y no se puede, tampoco ni rendirse ni decir, ya no fuimos papás y tampoco mal informarse, ¿verdad? Entonces, para eso estamos y de verdad muchísimas gracias a todos y feliz día, doctor. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a todos.